Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Han pasado poquititas horas, bueno, más de 24 horas del resultado, sí, más de los resultados preliminares, o ya más o menos tener un panorama claro del plebiscito de salida de la nueva Constitución. Le damos la bienvenida a estas dos señoritas que nos acompañan hoy, analistas políticas, Leslie Briceño, Jane Simon, o Simon. ¿Cómo lo pronuncio bien? Siempre he tenido esa duda, Jane. Sí, Jane Simon. Oh, ya me complicó más todavía. Okay, bienvenida, gracias por acompañarnos a analizar principalmente por qué ganó el rechazo ayer. Es difícil, son muchas cosas las que debemos ver, ¿o no? ¿O creen que se desglosan en poquitas o muchas cosas que suman y terminan con este resultado de ayer? Primero le voy a preguntar si se lo esperaban o no. Voy a comenzar con Jane. Bueno, de cierta manera, por el mismo tema de la encuesta que vimos antes, uno se esperaba. Pero por el otro lado, también uno tenía expectativa, de cierta manera, que el voto oculto podía ser para la prueba que la ciudadanía en verdad buscaba mayor derechos sociales. Eso, yo diría, sí, fue una sorpresa para mí la victoria, de cierta manera, de rechazo tan aplastante. Sí me alegré mucho con la participación ciudadana que fue de 85%, que en verdad es un hito en Chile y hay que destacar. Sí, participación ciudadana de más de 13 millones de personas. ¿Sorprendida o no con los resultados de ayer? La verdad que no tanto. Si miramos las encuestas nos estaban diciendo este resultado que efectivamente la brecha era mucho menor. En las últimas encuestas hablaban de 7%, 6% la diferencia entre ambas opciones, pero había una tendencia clara en las últimas encuestas y algo que nos dice esto, que las encuestas no estaban tan equivocadas. Si bien hay que afinar la metodología, hay que darse cuenta que hay un votante que es el votante probable, que no necesariamente transparenta adecuadamente su opción. Claramente que hay un tema ahí que hay que revisar. Sin embargo, claro, concuerdo con lo anterior, que tiene que ver que es la brecha, las 23 puntos de diferencia, casi 24 si es que no me equivoco, entre una opción y la otra, que claramente yo creo que nadie se lo esperaba. Ahora, cómo leer esa brecha es algo que hay que ver con bastante cuidado. Y ese de que no se esperaba mucho, y con respecto a la encuesta, Jane, bueno, en la elección pasada la encuesta no la achuntaron. En la elección por lo menos presidencial no la achuntaron. Ahora había como que se ponían dudas si es que realmente era así o no, pero claro, esta vez anduvieron más o menos bien. ¿Por qué se visualizaba eso bien hoy y no con lo presidencial, por ejemplo? No sé si visualizaron bien o no. Yo diría que justamente, ¿cierto? Visualizaron un rechazo que yo diría surge principalmente de los votantes que votaron, ¿cierto? En los procesos, en los hitos anteriores, que ahora, de cierta manera, que no achuntaron bien fue el rechazo de las personas que no habían votado antes. Porque hay que pensar que en el rechazo votaron rechazo, el DC, ¿cierto? Amarillo, ¿cierto? Centro izquierdo para el rechazo, que mandó un mensaje importante que no estaba antes en el plebiscito de la entrada. Como eso, yo diría todavía necesitamos trabajar mejor el tema de las encuestas, de ir abriendo, afinando, de ir visibilizando el tema indeciso, y cada vez va a ser más difícil, ¿cierto? Porque ya no sabemos si esos votantes que entraron a votar con el voto obligatorio van a votar en las próximas elecciones cuando no hay voto obligatorio. O si vamos a volver a voto obligatorio y cómo ese va a transformar la dinámica de la política chilena. ¿Cómo visualiza eso, el voto obligatorio? La verdad es una lectura que no es fácil en estos momentos, porque además nunca habíamos tenido un escenario similar. Si bien antes en Chile había voto obligatorio, eso era con inscripción voluntaria, claro, y que era un factor importante que me podía permitir suponer que la mayor cantidad de las personas que se inscribieron iban a ir a votar. En este caso tuvimos inscripción automática y voto obligatorio, por lo tanto el hecho, y además en un contexto de una elección que era gravitante, ¿ya? Y por eso tenemos una participación histórica de los 13 y tantos millones de personas que participaron, el 85% en la elección. Si en este mismo escenario hubiera sido una elección municipal, no sé si habrían participado los 13 millones. Probablemente habríamos vuelto a un padrón de participación cercano al 50%. Entonces, ¿cómo lo va a manejar el Estado? Hay toda una discusión
que se dio ayer, incluso los discursos que presentaron después del triunfo del rechazo, que hablaba, decía nunca más, recuerdo a Jimena Rincón que dijo nunca más una elección sin voto obligatorio, porque obviamente que es un espaldarazo importante a las opciones que iban por el rechazo. Sin embargo, no sabemos todavía por qué esa gente votó rechazo y también no sabemos cómo se puede comportar políticamente en otras oportunidades. Así que si es que se va a volver a reinstalar la discusión, hay que mirar muy bien cómo se va a comportar ese votante. Y lo otro, va a haber posibilidades de inscripción. Yo que no quiero participar, en mi legítimo derecho de no querer participar, y la libertad que a mí me propone esto, puedo desinscribirme, puedo también establecer otros mecanismos de participación que electoral, por ejemplo, votar adelantadamente, votar por correo. Mucha gente no pudo votar que quería ejercer su derecho porque estaba a más de 200 kilómetros o porque por circunstancias de trabajo no pudo llegar a su local de votación. Entonces, esos elementos también hay que mirar en el momento de una discusión sobre si mantener o no el voto voluntario u obligatorio. Podríamos avanzar, Jane, en ese sentido, y lo hemos buscado hace mucho rato, el voto electrónico, porque excusas hemos tenido muchas, no, que el sistema no está preparado, que esto, que lo otro, pero ayer vimos filas interminables en algunos momentos del día, donde el voto electrónico podría haber sido muy eficiente para esas personas que se estaban excusando. Mira, yo creo que en Chile no lo van a hacer porque hay una mística que se ha ido confirmando en relación al CERVEL, que se logra generar los resultados de manera rápida, transparente, que es una fiesta cívica, ¿cierto? Y yo encuentro que va a ser difícil, mucho más probable, y ha sido un debate dentro de ciencia política hace tiempo, que deberíamos volver al voto obligatorio, aunque con inscripción automática, y eso yo diría casi seguro que se va por ese camino. Pero eso requiere también que uno va generando mayor formación, mayor educación cívica, pero yo diría especialmente información en relación a las decisiones que uno va tomando. Voto electrónico, ¿no? Tampoco soy partidaria del voto electrónico, principalmente por lo que señalabas tú, el tema de que el CERVEL es una institución que funciona muy rápido, que es muy eficiente. Antes de las 7 de la tarde ya teníamos la tendencia, el sistema funcionaba muy rápido. ¿Qué es lo que nos vimos en general, y por lo menos desde mi experiencia y la experiencia de muchas otras personas con las cuales conversé, que una muestra súper poco homogénea, la verdad, o sea, muy homogénea, muy poco heterogénea, es que las filas principalmente tenían que ver con los aforos de los locales de votación, no con que hubiese una fila muy larga para votar propiamente tal. Claramente era una sola papeleta con 2 opciones. Esto no sé si se habría sido con voto obligatorio, tenemos 5 papeletas, habría sido tan expedito. Claro. Pero probablemente se pueden mejorar los mecanismos para votar propiamente tal, aumentar la cantidad de mesas, por ejemplo, aumentar los locales de votación, generar otras instancias de voto. Yo soy, entre comillas, fan del voto adelantado y del voto por correo. Funciona en otros países en forma muy expedita y también muy segura, en el sentido de que no hay fraude, etcétera, y eso también puede ayudar a que el CERVEL pueda mantener el proceso del voto tradicional con lápiz y papel. ¿Por correo? ¿Sí? Mira, yo voto por correo en Estados Unidos. Yo diría forma mucho más parte de nuestra cultura de cierta manera. Pero en Chile, cuando, especialmente durante la pandemia, surgió ese tema como una manera de ir abordando. Ustedes van a recordar que el plebiscito de entrada tenía 2 días, ¿cierto? Que al final no... Fue en la elección de los convencionales. A los convencionales, sí, fueron 2 días que no funcionan tan bien. Yo diría que si algo funciona, mejor no cambiarlo. Ahora sí, yo quiero destacar el tema de la georreferenciación y el cambio de los locales mucho más cercana al hogar o lugar de residencia de la persona. Si hay algo que podía facilitar, es como de facilitar con mayor anticipación, es como de cierta manera dejar que uno podía fijar su domicilio mucho más cerca a la fecha. Yo conocía a personas, ¿cierto?, por distintas cosas de la vida, habían fijado domicilio en el extranjero, ahora están acá y no podían votar. Como eso, me parece que puede ser otra cosa, pero no sé si el correo sí podía funcionar, pero yo diría Chile, como vimos también ayer, es bastante conservadora, no quiere cambiar rápidamente y bruscamente un montón de cosas, van a hacer ciertos ajustes, pero no vamos a ir rápidamente ni a voto electrónico ni a voto por correo. Esa es mi predicción.
Quiero invitarlas a escuchar a al menos 4 personas que les consultábamos hoy sobre lo que pensaban o cuáles son los factores que habían influido en que el rechazo ganó. Le consultamos sobre aquello, independiente si votaron apruebo o rechazo, qué es lo que visualizaban luego de esta votación. Señor director, ¿la podemos pasar a escuchar, por favor? Escucha. Para cada área debería haber un profesional y no así como gente que no tenga la experiencia, que no esté capacitada. Educación, salud, por ejemplo, no estaban bien escritas, entonces yo creo que por lo mismo ganó el rechazo por un gran porcentaje de diferencia. Porque era una mala constitución. Yo creo que más que nada fue la campaña del terror. La gente tuvo miedo, hubo mucha mentira. Yo creo que mucha gente votó cristiano por el hecho mismo de que la Constitución traía otras normas de aborto, de cosas que a la sociedad no le convenía. Yo creo que eso fue lo que votó la gente. Hay una especie de mixtura, no sé si coinciden conmigo. Ahí está el voto cristiano, el conservador, está el que no le gustaba derechamente la Constitución, el que la leyó y no encontró lo que él buscaba. Eso es como, los desgloso como en esos 3. Y el último también, que hace referencia a quien no le gustaba a las personas quienes desarrollaron la propuesta de nueva Constitución. En esas 4 personas nos enfocamos porque son 4 factores que no sé si coinciden un poquitito ustedes que desprendió a la mayoría de la gente. Por lo menos nosotros cuando lo visualizábamos en terreno y veíamos las notas en relación al plebiscito, a la nueva propuesta, era como esto se repetía. No sé cómo lo visualizan ustedes. Parto contigo. Sí, que yo diría hay una diversidad de razones por las cuales las personas votaron rechazo, ¿cierto? Y se expresa súper bien en las distintas entrevistas. Quizás que me llama la atención o que podría ser un factor como común entre es esa desconfianza en la persona que escribieron, en la propuesta que se va estableciendo. Y de cierta manera esa campaña de terror que habló uno de los entrevistados tiene que ver con eso. De cierta manera era como fácil, entre comillas, mostrar que había razones para dudar. Y eso permitió, ¿cierto? Mejor no. Como eso, la famosa fake news muchas veces. Bueno, puede ser fake news, claramente había esos elementos, pero yo diría también había temas de cierta manera que de mayor precisión. Que yo destaco en general, ¿cierto? Que la gran mayoría de las personas o las posiciones hablaban de aprobar para reformar o rechazar para reformar. Ahora, aprobar para reformar implicaba que uno tenía que tener confianza en la propuesta constitucional, implicaba que tenía que haber leído y tener más confianza en esas figuras que en, por ejemplo, los partidos políticos que prometió rechazar para reformar. Y claramente se ganó, de cierta manera, como mayor confianza, yo digo, el diablo conocido más que el diablo a conocer. Y era una sensación, yo encuentro que de cierta manera entregar un cheque en blanco y la sensación que al final ese lenguaje, no sé de cierta manera si puede confiar en esas respuestas que nos da. De las opciones que hay, sí me había faltado eso, la campaña del terror, que lo mencionaba uno de la cuña ahí. Eran esos factores, por lo menos los que desglosábamos generalmente. ¿Coincide o no? Sí, hay varias cosas que yo creo que se pueden leer en el triunfo del rechazo propiamente tal y que tiene que ver con mucho con lo que señalaban las personas que entrevistaron. O sea, yo hice un ejercicio similar hoy día con mis alumnos y probablemente muchos pensaban relativamente similar. Pero también hay que agregar un poco, no solamente una de desinformación o no, yo creo que no solamente por la desinformación o las fake news son la causa por la cual el rechazo ganó, porque si no habría sido algo un poquito más parejo. Todas las regiones ganó el rechazo, o sea, son 8 comunas, si es que no me equivoco, donde ganó la prueba. Entonces, la gente tampoco puede pensar de que eso fue solo desinformación, sino que finalmente la campaña del rechazo tomó 3 o 4 elementos claves para poder desarrollar su campaña, asociado con el tema de la propiedad, vinculado a los fondos previsionales, la salud, la educación, etcétera, pero también asociado a lo que es finalmente esto nos demuestra un poco que el modelo neoliberal, que tanto se discutió en octubre del 2019, que Chile iba a ser la tumba del modelo neoliberal, en realidad el modelo neoliberal está sumamente enquisolado dentro de nuestra sociedad y que finalmente, a pesar de sus pros y sus contras, el modelo neoliberal
hay una percepción por parte de la ciudadanía de que funciona y que queremos que siga el modelo. Entonces es bien interesante porque uno podría leer el rechazo finalmente que tiene que ver con eso. Existe un modelo que si bien genera desigualdades y lo que hay que ver son las desigualdades, porque las desigualdades están. El problema de octubre del 2019 está todavía. Está el sentimiento de que la gente quiere tener una nueva constitución. Eso se mantiene Eso con se el rechazo mantiene, todavía. pero las transformaciones tan radicales como se estaban planteando en el documento que se votó ayer domingo no es lo que la mayoría de la ciudadanía quería. Entonces, lo que nos damos cuenta un poco es que la Convención Constituyente generó quizás una manifestación un poco media distorsionada de lo que es la realidad política, y teníamos quizás algunos grupos súper representados que en realidad no corresponden a lo que es el padrón electoral completo. Sí, la convención fue muy radical a un país muy conservador, ¿o no? Sí, yo diría que sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hablan de un woke constitución como que despierta, que está como súper al día en todo que es correctamente, políticamente correcta, ¿cierto? Y por eso que había mucho apoyo desde distintas figuras, ¿cierto? Políticas como Bernie Sanders y todo eso, pero no da cuenta de que pasa igual en muchos de los países, ¿cierto? Ese lado más conservador también que está dentro de los países y va cuestionando, que yo diría uno de los temas que de cierta manera llama la atención en relación a los pueblos originarios, por ejemplo, que como van a ser privilegiados y que ni en las comunas con más alta población indígena ganó el apruebo o aumentó mucho el apruebo. En las mismas regiones donde nosotros hemos ido peleando para mayor descentralización, a pesar que la propuesta constitucional va planteando una posición mucho más descentralizadora que la actual, tampoco ganó en las regiones. Como eso, uno va haciendo la pregunta y yo creo que sí, como dice Leslie, que al final enfocaron en ciertos temas. Y ese fue bien estratégico, el tema de educación, salud, y también yo agregaría que las personas que salieron a votar por primera vez ahora son personas que no necesariamente cuestionan la autoridad, aceptan el modelo, prefieren reglas conocidas que permite estructurar, planificar su vida, le ha ido bien, quizás no excelente, pero le ha ido bien, y teman, ¿cierto? Un cambio brusco. Por eso yo diría que de cierta manera quizás es radical, aunque yo diría no es demasiado radical. Ahí donde estaba la frase que decía el dicho, que más vale diablo conocido que por conocer. Plurinacional. ¿Marcó la diferencia? Claro que sí. Ya. O sea, efectivamente incluso... Era artículo 1. Claro, y finalmente, si uno mira incluso los datos de la encuesta CEP, si es que no me equivoco, fue abril-mayo, no, la donde consultó sobre plurinacionalidad. Sí, como marzo-abril. Marzo-abril, por ahí. Sí. Hasta dentro de las mismas comunidades originarias, de los pueblos originarios, decían, nosotros no queremos plurinacionalidad, sino que, un poco un discurso que hay de algunas, o sea, con excepción de algunas organizaciones más radicales, que todos sabemos quiénes son, que finalmente están buscando más que la plurinacionalidad, la independencia, la autonomía, en términos mucho más amplios. Nos encontramos con que muchas organizaciones de pueblos originarios y de comunidades, tanto urbanas como rurales, más bien están desde una postura más del reconocimiento constitucional y de la pluriculturalidad o de la multiculturalidad, más que de la plurinacionalidad. Entonces, incluso, lógicamente que ahí hay un tema interesante porque... un poco ataca, o sea, no ataca en el sentido negativo, sino que apunta a este artículo a la misma esencia de lo que es la identidad del pueblo chileno. Entonces, efectivamente, si bien existen muchos otros países que son multiculturales, que tienen diferentes naciones y que conviven armoniosamente, o algunos con mayor problemas que otros, pero finalmente nos encontramos con que no era la percepción de lo que quisieran las propias comunidades originarias de nuestro país. Es interesante porque finalmente no da respuesta, sigue sin dar respuesta este proyecto
a demandas tradicionales como lo que es la macrozona sur, la zona del conflicto y lo que son otros conflictos de los pueblos originarios. Siempre pensamos solamente en el tema del pueblo mapuche, pero otros pueblos originarios también tienen conflictos con el Estado de formas mucho más, quizás menos visibles, en el norte, especialmente con la minería, etcétera, y sigue sin dar respuesta. Entonces ahora nos enfrentamos con mayores problemas frente a cuál va a ser la respuesta de el proceso constituyente que venga frente a estas temáticas. Tengo 30 segundos para cada una y quiero preguntarle respecto a lo mismo. ¿Cuánto o cuán determinante es septiembre, que uno anda como la chilenidad y todo, que la bandera chilena, y la bandera chilena era como parte potente del rechazo también? ¿Cuánto influye que la votación haya sido en septiembre? ¿Influye o no influye? ¿Qué creen ustedes? 30 segundos para cada una, cronometrado. Quizás sí influye, ¿cierto? Porque no solamente por la bandera, sino también había el derecho de los animales, ¿cierto? Dentro de la nueva Constitución. Eso, de cierta manera, el tema del rodeo también va generando cierto ruido. Yo diría, incidió más el hecho que no se realizó durante, por ejemplo, el gobierno de Piñera. Yo creo que hubiera sido un resultado diferente. Pero el hecho que está gobernando Boric, me parece, generó un cierto balance diferente, de cierta manera un equilibrio diferente. Yo creo que independiente de cuándo se hubiese realizado la elección, el resultado, especialmente si fue el gobierno de Boric, habría sido exactamente el mismo. Quizás incluso haberse acortado o aumentado la brecha. No sé si septiembre es la causa por la cual fue el rechazo con tan amplio triunfo. 4 de septiembre, además, una fecha histórica, porque era donde se realizaban antes, hasta el gobierno de Allende, se realizaban las elecciones en nuestro país. Sin embargo, sí, yo creo que en general puede que la fecha no haya sido la más adecuada por la cantidad de tiempo desde que terminó el trabajo de la convención hasta que se produjo el plebiscito, porque no hubo quizás la mayor cantidad de tiempo para hacer un trabajo depurado, no solamente de campaña, sino que del texto final. Súper, anduvieron súper bien en el tiempo como ejercicio, porque en el segundo bloque vamos a andar un poquitito más rápido. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tenemos hartas cositas más por desglosar. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Bueno, hay varias cosas importantes que señalar. En esos momentos, si bien estaba la fotografía, no había mucha gente que tenía cámaras. O sea, de repente una cámara que pasaba de una persona a otra, era una colaboración para registrar este tipo de... No tenemos el teléfono ahora que tenemos registro de todo. No, por supuesto, o sea, es de otro momento. En el caso de las funas por abuso sexual responden también a un dolor que tiene que ver con que el sistema ha sido insuficiente en varios aspectos. No porque como la justicia esté mal en Chile, claro, sino porque, como tú decías, a veces, la mayoría de las veces se demoran mucho en denunciar. Son situaciones súper delicadas. Súper delicadas y súper complejas, de verdad, y son caso a caso. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas igual es como bien dices tú, un reconocimiento a nivel internacional de la existencia de pueblos y naciones que son preexistentes a los estados modernos. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Estamos de vuelta de la pausa aquí en Pulso Político. Seguimos analizando qué es lo que pasó con el rechazo, por qué ganó. Bueno, han aparecido diversas
opiniones, no sé si teorías también, estábamos hablando recién de septiembre, un poquitito rebuscado, pero claramente pudo haber influido alguno, puede que sí. A ver, ¿cuánto influyó Gabriel Boric? Vamos a estar en respuestas cortas, 1 minuto cada una. ¿Cuánto influyó Gabriel Boric en esta pasada y que haya ganado el rechazo? Bueno, en general, yo creo que el gobierno de Boric influye en algunos elementos. Sin embargo, ¿por qué? Porque se identifica el proyecto, porque el gobierno tomó un partido abanderado por el apruebo. Si bien la Contraloría le hizo varias veces algunos pequeños tirones de orejas al gobierno, no se podía desligar de su opción política, pero además porque condujo la campaña en el sentido de información, no la campaña electoral propiamente tal, sino que de la información. Entonces hay una identificación muy cercana desde la ciudadanía con el gobierno por el proyecto. Entonces se confunde un poco el proyecto del gobierno Gabriel Boric con este proyecto de constitución. Súper bien, 37 segundos. Jane, ¿cuánto influye Gabriel Boric? ¿Era como era la cabeza del apruebo o no? La Contraloría estuvo ahí, bien encima. ¿Influyó negativo o positivamente? Yo encuentro que no. Yo felicito al gobierno por la campaña de ir entregando copias de la Constitución como correspondía, de cierta manera. Ojalá a todos los chilenos, los y las chilenas, yo destaco eso. Yo encontré, finalmente, tenemos una campaña que busca informar, y en general buscaba informar más que incidir. Yo destaco eso. Porque hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, en las elecciones de gobernadores, había cero información para presentar como candidato, etc. Yo destaco eso. Ahora, por el lado negativo, yo comparto. Yo pienso que como el efecto Boric fue algo de cierta manera que podía haber incidido, especialmente imágenes, ¿cierto?, de protestas, etcétera, como que va saliendo. Había mucha asociación de la propuesta constitucional con movimientos sociales, etcétera, donde Boric, Camila Vallejos y Jackson también salen adentro de esa figura. Súper, 57 segundos. Espectacular, vamos con 1 minuto más. A ver, ¿faltó tiempo para poder leer la Constitución? Desde que se presenta oficialmente el borrador hasta cuando se realiza la votación ayer. ¿Faltó tiempo para que la ciudadanía pudiera desglosarlo, leerlo, tener tiempo para digerir la cantidad de artículos que era o no? Yo creo que hay algo de eso, o sea, es un texto porque además es complejo. No es una lectura tomé una novela de alguien que me gusta y me lo leí en un fin de semana. Es un texto largo, es un texto complejo y que requiere claramente una profundidad un poco mayor. Y por lo tanto, probablemente estos meses de campaña, desde que termina el trabajo de la convención propiamente tal, que se entrega el documento oficial hasta el plebiscito, fue muy poco. Pero no solamente para leerlas y para comprenderlas, sino que para poder analizarla. Ayer escuchaba a alguien que decía, quizás debíamos haber votado por capítulos. Estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto, pero habría sido un proceso mucho más largo. ¿Pero por qué? Porque cada elemento requería un nivel de análisis un poco más profundo y que probablemente uno como ciudadano normal no lo puede hacer y para ello debería de haber requerido un poco más de explicación de ambos sectores políticos, no solamente del apruebo ni del rechazo. Súper. ¿Faltó tiempo? Yo diría ¿O cuánto más podríamos haber tenido? ¿Un mes? ¿2 meses más? Yo diría más que tiempo, de cierta manera faltó como de ir marcando una pauta. A mí me gusta esa idea de ir votando por capítulo para ver qué aprobar y qué no, de cierta forma, igual como se hizo dentro de la convención. Pero yo diría más que tiempo faltó como una campaña que informa de cierta manera y que no... Es que leer una constitución es compleja en sí, es un lenguaje que no necesariamente entendemos. Como eso, era fácil de cierta manera de generar desconfianzas en relación a ese texto. Como eso, me gustaría ver una campaña de información que permite, que va abordando ese tema. Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, yo diría, pero igual hubo muchas noticias falsas que también salían en los medios o a través de distintos voceros, de cierta manera, en el gobierno, y eso generó confusión y me parece que la confusión generó problemas. Entonces, no es un tema de tiempo, sino es cómo vamos entregando información y informando. Por eso yo encuentro que es un proceso de educación cívica que requiere más tiempo. De haber un nuevo proceso constituyente, ¿deberían tener más tiempo para redactar una nueva constitución del que tuvieron ahora?
Yo creo que hay un tema que nos apremia, o sea, no sé si deberían de tener más tiempo. Alargar este proceso constituyente más de lo que ya lleva puede ser un error, y un error complejo para el gobierno y para futuros gobiernos. No podemos estar constantemente en convenciones y después en plebiscitos de salida y mirar o votar por capítulos, que a mí me gusta mucho esa idea también. Sin embargo, hay un texto, y se lo escuchaba a diferentes sectores políticos, representantes de sectores políticos, de que ya hay un texto con el cual se puede trabajar, que es esta propuesta. También hay textos anteriores. Está la propuesta de la expresidenta Bachelet, que es un texto que está completo y que se puede ir revisando, más quizás asesoramiento de expertos. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo con el cual va a continuar este proceso constituyente? Porque yo creo que todos los sectores políticos, con excepción de algunos sectores de la extrema derecha, están claros de que el proceso constituyente continúa, de que no ha terminado y que no significa que vamos a seguir con la Constitución del 80 vigente por los próximos 30 o 40 años. ¿Debería tener más tiempo? ¿Debería ser una fusión de las tres? ¿La actual, la de Michelle Bachelet, la propuesta de la convención? En la convención que se realizó, pienso que el tiempo fue justo, porque con más tiempo no hay la presión para llegar a acuerdos, ¿cierto? Ahora, quizás faltó un poquito de tiempo para ir haciendo un poquito más ajustes, etcétera. Yo diría, donde faltó tiempo era en la conexión con la ciudadanía y los territorios. Porque fue muy difícil, ¿cierto?, a pesar que plantearon ese tema dentro de la convención, de ir equilibrando esa negociación entre los convencionales con el tema de ir aplicando a la ciudadanía en los territorios. Ahora, yo comparto de cierta manera que uno podía mirar las distintas propuestas, pero yo creo que quizás lo que deben hacer es hacer una serie de enmiendas, ¿cierto? Empezar a hacer más plebiscitos, de cierta manera, sobre distintos temas. Ya, ¿queremos un Estado regional o no queremos un Estado regional? Y que se va analizando de cierta manera, porque lo que se requiere es una ciudadanía más informada y que los políticos van escuchando a la ciudadanía, pero no solamente sí y no, porque me parece que había una cierta manipulación con la información en la campaña. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué debería venir? ¿Una nueva convención constitucional, sí o sí? ¿Nuevas personas electas popularmente? ¿O deberíamos subir, entre comillas, como decía la gente, un poquitito más el nivel de quiénes son los que van a configurar esta nueva constitución? Bueno, es complejo porque va a depender un poco de cómo se lea el plebiscito de entrada. Recordemos que hay un plebiscito de entrada que se nos dice, queremos una nueva convención y que la convención sea, queremos una nueva constitución y que la constitución sea escrita por convencionales constituyentes electos popularmente. Ahora, ¿cómo se va a releer eso? ¿Se van a colocar algunos requisitos de entrada para esos candidatos posibles a una convención? O incluso podríamos llegar a una convención un poquito más también democrática, de pongamos todos los nombres en una tómbola, de los 20 millones de chilenos que vivimos, saquemos 154 o 155. Entonces hay diferentes mecanismos, y por eso es sumamente importante la conversación que tienen que estar teniendo hoy día, no solamente desde el gobierno, sino que la conversación que tienen que estar teniendo las organizaciones que se vincularon al rechazo, de cuáles van a ser las formas en que se va a plantear este nuevo proceso constituyente. El presidente hizo un llamado claro ayer a conversar. Hoy día se reunió en la mañana con los diferentes presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y se reunió con el comité político, y hay que definir un mecanismo. Está claro que el mecanismo de la Convención Constituyente es un mecanismo interesante que la ciudadanía aceptó. Sin embargo, tiene que tener reparos para poder generar un texto que llegue a este discurso de la casa de todos. ¿Cómo debería ser ese nuevo proceso? Y está buena esa idea como de la tómbola de los 17 millones o los 14 millones, 15 millones de personas habilitadas para hacerlo. Sí, yo diría que ese tómbola es una buena idea quizás para la primera convención constitucional. Yo diría ahora lo que busca es, por un lado, expertos, porque mucha de la crítica hacia la propuesta constitucional no tenía que ver con el fondo de la propuesta, sino con la forma y muchas imprecisiones que se podía interpretar de una manera u otra manera. Pero, siendo pragmático, yo diría que seguramente ahora en La Moneda están analizando para ver de manera estratégica cómo se van a ir equilibrando, por ejemplo, los hitos de su programa y su agenda legislativa, especialmente la reforma tributaria, con ese nuevo escenario, y qué van a pedir de cierta manera al Congreso.
porque yo dudo que se puede lograr todo dentro del tiempo que queda y sabemos también de que la reforma del sistema de pensiones va a ser importante. Dicen de cierta manera que parte de la razón del rechazo fue justamente que el gobierno no apoyó, ¿cierto?, los retiros que estaban planteando. Como se me parece que hay una dinámica y se requiere un análisis tranquilo, pero pragmático, estratégico y seguramente un cambio de figuras dentro de la moneda. ¿Desafío u oportunidad o simplemente, porque a ver, el gobierno de Gabriel Boric en un comienzo, recuerdo bien a Giorgio Jackson que decía que si no se aprobaba la Constitución no se podían llevar a cabo todos los planes del gobierno. Hoy eso ha cambiado completamente, está más que claro. ¿Es una oportunidad para Gabriel Boric, no? Que haya ganado el rechazo ayer y por amplia mayoría. Bueno, vamos a ver cómo lo puede capitalizar. O sea, no sé si en estos momentos lo pueden mirar hoy día específicamente como una oportunidad, pero de que se puede capitalizar políticamente, claro que sí. El discurso de Gabriel Boric ha ido cambiando. Primero desdramatizó a principio de su gobierno que se ganaba el rechazo y esa lógica ha seguido constantemente, especialmente con sus discursos constantemente abiertos hacia la unidad, la búsqueda de consensos, etcétera. Ahora, lo interesante va a ser es que cómo se va a condicionar, porque no puede seguir condicionando, el gobierno o la ejecución del plan de gobierno a lo que es la aprobación ayer del documento. Ahora hay que aprovechar las instancias que hay para negociar quizás reformas mucho más profundas, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, que son parte de su programa de gobierno en un escenario adverso, y ahí es donde puede capitalizar políticamente este resultado electoral. La misma pregunta, ¿oportunidad o no para Gabriel Boric? No, yo diría un tremendo desafío que de cierta manera tiene que ir navegando, equilibrando una serie de temas y hay que pensar igual el tema de la violencia, ¿cierto?, en la macrozona sur, el tema de la delincuencia, ¿cierto?, en los sectores urbanos. Hay mucha incertidumbre. Él tiene que mostrar una capacidad de gobernar una serie de fuerzas. Yo imagino que también ahora van a empezar movilizaciones, no en contra del gobierno, pero sí a favor de la propuesta constitucional y la demanda que se ha ido estableciendo. Como eso, Gabriel Boric tiene que tener la capacidad que vimos, yo diría, durante el movimiento universitario, de cómo de navegar, equilibrar de cierta manera, pero que liderar de manera diferente toda esa dinámica política que existe. Y claramente la derecha, yo diría, va a ir jugando para fortalecer su posición y generar figuras políticas que quieren promover para las próximas elecciones. ¿Cómo ven el panorama en 3 años más? ¿Bastante positivo para nuestro país o no? Porque creo que se sientan las bases y que lo que queda claro es que Chile quiere un cambio. No era de esta forma quizás, pero sí lo quiere. ¿Lo visualizan mejor, un Chile mejor en 3, 4, 5 años más? Va a depender mucho de lo que venga. O sea, todavía estamos dentro de una incertidumbre importante de cómo va a continuar el proceso. La derecha en general tiene que dar un poco señales políticas, y no solamente la derecha, sino que además todo lo que fue la centroizquierda por el rechazo tiene que dar señales políticas claras de cuál va a ser ese camino a seguir. Porque si nos encontramos con una derecha que se arrincona en las posiciones tradicionales y busca menos cambios o menos transformaciones al documento que existe, probablemente el panorama no sea muy positivo, porque se va a empezar a acumular nuevamente la tensión que en algún momento, por una situación puntual, va a volver a estallar y vamos a tener un estallido social 2.0 probablemente en un par de años más. Sin embargo, si la derecha se abre a la discusión y la centroderecha, específicamente la centroderecha, porque hay una derecha con la cual no se puede conversar, que es la derecha extrema, la centroderecha se habla a la discusión, a la conversación, a negociar efectivamente y a volver a la democracia a los consensos, como que tan vilipendiada ha sido desde hace mucho tiempo, probablemente vamos a tener un panorama futuro más positivo. Sumado a eso que estamos todavía con una crisis económica, una crisis sanitaria y una serie de otros problemas más. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero tenía que terminar con la idea, por supuesto. ¿Positivo de aquí a 5 años más? ¿Consensos políticos o no? ¿O vamos a estar, entre comillas, bastante divididos como lo visualizaba mucha gente hoy? Es que yo diría que Chile no está tan dividido, ¿cierto? La gran mayoría de los chilenos se ubican en el centro
y son más bien las posiciones políticas de las principales voces dentro del espectro político. Me parece que, y ojalá que sea así, que se va fortaleciendo justamente más voces de centro, quizás políticas de consenso, pero yo diría como una política como razonable, con la capacidad de escuchar. Yo escuché mucho durante la campaña, ¿cierto? Queremos una constitución para todos y todos, ¿cierto? Y no confío. Yo espero, de cierta manera, yo comparto en ese sentido el análisis de Leslie, es que si tenemos autoridades y partidos políticos que opten por generar una constitución que asegure la estabilidad del país, como el primer acuerdo por la paz social y la nueva constitución, me parece que Chile va a estar en pie mucho mejor. Todo el mundo, bueno, la gran mayoría de las personas que iban a votar a prueba, reconocía que la propuesta constitucional era una constitución mirando el siglo XXI hacia el futuro por el tema de crisis climática, para ir abriendo un Estado más contundente, de cierta manera, para abordar los problemas de inequidad, etc. Eso, me parece que podemos encontrar ese camino en el proceso, y el Congreso tiene un rol muy importante a jugar. Me quedan poquititos minutos, pero quiero preguntar, ¿le gustaría ser convencional constituyente, sí o no, y por qué? No, la verdad no. Ya. Creo que si bien es un desafío interesante, personalmente creo que un tema de expertise, pastelero de tus pasteles. Yo tal vez me dedico muy bien, y quizás tú me compartes conmigo, uno se dedica mucho al análisis político y a otras áreas, pero en general el nivel de trabajo que requiere, personalmente creo que es un poco mucho más académico y vinculado hacia la expertise específicamente. Uno podría tal vez ayudar, asesorar, hacer comentarios, pero personalmente no sería una convencional constituyente. Dices, pastelero de tus pasteles. ¿Quiénes deberían ser entonces? Yo creo que tiene que ver buscar muchos expertos, no solamente abogados constitucionalistas, o sea, expertos en economía, expertos en educación, expertos en el área medioambiental. Probablemente podríamos tener una convención constituyente que busque expertos que asesoren a un grupo de abogados constitucionalistas para mirar lo que ya existe, para que además el proceso sea más rápido. Si quiero ser convencional, ¿sí? No. ¿Rotundamente? Y no tanto por no ser experta, sino tiene que ver con que hay mucha negociación, mucha presión de cierta manera, y es un proceso imperfecto, ¿cierto? Es un proceso político, de poder, donde hay muchos intereses. Y como es imperfecto, como académico, uno busca una constitución que sea como lo más cercana a la perfección, que en verdad no va a pasar. Como eso, que yo encuentro que el rol de la academia, de la universidad en general, también es hacia la sociedad civil, hacia la sociedad en general, de ir informando y tratando de ir generando ese punto, visibilizando los puntos en común en una sociedad muchas veces que vemos solamente las diferencias. A lo menos ese es el rol que me hace más cómodo. Ya, me queda una pregunta, 30 segundos cada una. ¿Cuántos deberían ser? ¿155, 154 como fueron ahora? ¿O menos? ¿O más? ¿Y por qué? Yo creo que debería de buscarse un mecanismo el que fuese, y el número tiene que ver más bien con la búsqueda de la representatividad de parte de la ciudadanía. Y eso pueden ser 154, 155, como podrían ser 200. Va a depender un poco cuál es el mecanismo de representatividad. Hoy el que tuvimos era a partir de la representación de los diputados, pero también podríamos decir, no, entonces, ¿por qué no mejor la representatividad de los CORE? Que eso obviamente es mucho mayor. Lo que deberíamos de buscar es un mecanismo que sea representativo de la realidad, de la fotografía que tenemos política de nuestro país. De cierta manera sí, yo comparto, pero a veces pienso que quizás una dedocracia puede ser como útil. Yo miro a los expertos que apoyaban justamente en el acuerdo por la paz social, que tenía representantes de los distintos sectores, había politólogos, había abogados, etcétera, ¿cierto? Bueno, sí, me parece que es buena, pero son personas razonables. Cuando hablo de racionalidad es cuando uno tiene la capacidad, uno de ver los puntos en común, de pensar en el bien común, y claramente para la Constitución uno no está defendiendo su pedacito, sino cómo pongamos todos esos pedacitos juntos para que podamos vivir mejor
entre nosotros y de manera pacífica, porque me parece que justamente, ¿cierto?, en nombre del acuerdo de paz social y una nueva constitución que se va junto, y necesitamos como ir abordando ese tema de manera más directa. Súper. Me quedo con sus respuestas. Agradecidísimos del tiempo, pasaron volando los cerca de 45 minutos, desglosamos lo más que pudimos, por supuesto, y me quedo muy agradado de que, claro, coincidimos mucho, por lo menos dejo mi opinión aparte, muchas cosas, por supuesto, pero el sentir de la gente creo que está ahí, que se pueden hacer las cosas bien, que se sienta una base y que pueden venir tiempos mejores claramente, que esto es parte del proceso y un aprendizaje, un pequeño tropiezo en el camino más que nada. Así que agradecido de que, por supuesto, nos hayan acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Nosotros llegamos al final de Pulso Político. Los queremos invitar, por supuesto, a que reviva este programa en www.tvu.cl y a través de nuestras distintas redes. Gracias por sus comentarios, por supuesto, como cada edición. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Chao, chao.